El 2 de octubre no se olvida. Durante décadas, este ha sido el grito de lucha de miles de jóvenes mexicanos. El 2 de octubre no se olvida. Es usado en marchas, mítines, plantones, grafitis y protestas universitarias. El 2 de octubre no se olvida. Es la consigna oficial de quienes luchan en México contra un Estado autoritario y represivo. El 2 de octubre no se olvida. Es un grito de las izquierdas mexicanas, pero sobre todo, el 2 de octubre no se olvida, porque es una de las páginas más negras de la historia moderna del país. La noche del 2 de octubre de 1968, fuerzas paramilitares, policías y miembros del ejército mexicano dispararon a sangre fría contra los casi 8,000 estudiantes, profesores, obreros y campesinos reunidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México. Protestaban contra la desigualdad y el autoritarismo del PRI, el partido hegemónico desde el fin de la Revolución Mexicana, que ya se había anquilosado en el poder con trampas, corruptelas y un control total de medios, industrias y sindicatos. En las marchas se exigía una democracia verdadera y la implementación de mayores libertades civiles, políticas y sociales. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de otras escuelas públicas y privadas habían tomado la batuta de las protestas. El movimiento había empezado 70 días antes, con varios mítines, enfrentamientos y la toma de las instalaciones universitarias. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien consideraba que se trataba de una sublevación comunista, no estaba dispuesto al diálogo. Siempre se mostró intolerante y violento. De hecho, antes del 2 de octubre, las acciones del gobierno para recuperar el orden y la paz ya habían provocado la muerte de al menos 10 manifestantes. México estaba a punto de celebrar la 19ª edición de los Juegos Olímpicos y a Díaz Ordaz le urgía presentar un país en calma. El estadio de la UNAM, además, era la sede de la inauguración. Fue así como, a pesar de haber prometido un ambiente de cordialidad y paz para la marcha del 2 de octubre, Díaz Ordaz ejecutó la Operación Galeana. Su gobierno infiltró agentes y soldados en la protesta estudiantil y ordenó la movilización de 3 contingentes del ejército en zonas cercanas a la Plaza de las Tres Culturas. El fantasma del comunismo, alimentado por la CIA, fue clave en la represión. Eran las 18 horas cuando los tanques y los helicópteros verde olivo empezaron a verse en la plaza. De inmediato, bengalas provenientes del edificio de Cancillería comenzaron a ser lanzadas a la explanada. Entre los manifestantes había niños. Todos empezaron a correr. Enseguida vinieron los balazos desde terrazas de los edificios aledaños. Había francotiradores. El pavor y el miedo se apoderaron del lugar en cuestión de segundos. El primer tiroteo duró casi 1 hora. Después vendrían otros, aunque menos intensos, en medio de una lluvia que dejaba ríos de sangre cada vez más caudalosos en la Plaza de las Culturas. Entre las ráfagas, la gente corrió a los edificios de la unidad Tlatelolco, donde muchos de los vecinos les dieron refugio dentro de sus departamentos. Pero el ataque no terminó ahí. Los soldados se metieron a los inmuebles para arrestar a los estudiantes. La orden era terminar con el movimiento a toda costa. Tocaron las puertas y sin ninguna orden de aprehensión empezaron a detenerlos. Casi 2,000 jóvenes fueron arrestados y enviados a un campo militar. A muchos les quitaron la ropa, los golpearon y los torturaron. Entre 30 y 300 personas, según la fuente que se consulte, fueron asesinadas. Esa noche, Díaz Ordaz logró su objetivo, desactivar el movimiento estudiantil de 1968. Esa noche, miles de sueños y vidas quedaron cortadas de tajo, pero al gobierno no le importó. El 12 de octubre, los ojos del mundo ya estaban puestos en México y ante las cámaras, el país se mostraba feliz y de fiesta con la inauguración de los Juegos Olímpicos en el Estadio Universitario. Díaz Ordaz siempre se mostró orgulloso de su decisión, pero aunque el PRI haya intentado lavar la sangre esa misma noche y borrar la lucha, el 2 de octubre no se olvida. La movilización de ese año tuvo lugar a la par que los otros 68, los movimientos sociales de Francia, Estados Unidos, España, la antigua Checoslovaquia, Italia, Gran Bretaña y China.
Se dio en medio de un ambiente de guerra fría y caza de brujas por el comunismo, en medio de la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, todos acontecimientos que marcaron la historia y siguen dejando huella en el mundo. A 50 años de la masacre, la máxima casa de estudios de México, la UNAM, ha organizado numerosos eventos en homenaje a los jóvenes que dieron su vida en la lucha de 1968, conferencias, documentales restaurados, exposiciones del material de las brigadas gráficas de aquellos años, eventos de performance, danza, música, conversatorios y decenas de intervenciones artísticas han tenido lugar en estos meses y seguirán activos hasta diciembre, para no olvidar el 2 de octubre ni sus múltiples significados. La realidad del país, sin embargo, parece superar a la misma UNAM. Las injusticias, los autoritarismos y muchos otros fantasmas del pasado aún no han desaparecido, por lo que los jóvenes de 2018 han retomado este mes las movilizaciones estudiantiles con un espíritu de lucha y cambio. Una protesta legítima que se desató luego de este pasado 3 de septiembre, un grupo de porros, estudiantes que suelen violentar y reventar las marchas, de una escuela preparatoria atacara con palos y cócteles molotov a sus manifestantes de entre 15 y 18 años que protestaban en pleno corazón del campus universitario por el feminicidio de una compañera, por la inseguridad en su plantel y por el autoritarismo de sus directores. Los matones hirieron a varios jóvenes y demostraron que las viejas estrategias de represión no han muerto. Lo sucedido el 3 de septiembre derivó en huelgas y paros estudiantiles. 10 días después, casi 30,000 jóvenes marcharon del Museo de Antropología a la plaza del Zócalo de la capital para evocar la famosa Marcha del Silencio de 1968 y así demostrar su repudio a los actos represivos actuales. Ni una menos. Si no hay solución, habrá revolución. Fuera porros de la UNAM. 68-18 y la justicia fueron algunas de las consignas. Para Gabriela Warkentin, destacada periodista y académica en México, los jóvenes del 2018 enfrentan una serie de desafíos que la generación de 1968 no tuvo, aunado a las demandas de democracia y justicia social. Todos los días tienen que lidiar con la inseguridad a nivel nacional y la delincuencia en sus propias calles, con los feminicidios, con falta de oportunidades laborales y la incertidumbre sobre su futuro y su desarrollo personal y profesional. Número 1. El contexto político y social en México era de inconformidad, desigualdad e injusticia. En el mundo esperaban emergiendo movimientos para exigir democracia y justicia a los gobiernos. En nuestro país se unieron universidades como la UNAM, el IPN, la ENH, Universidad de Chapingo, entre otros, que conformaron el 2 de agosto de 1968 el Congreso Nacional de Huelga, CNH. Número 2. Entre los puntos que marcaba el pliego petitorio para el gobierno mexicano se encontraba libertad a presos políticos, destitución a los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea y el teniente coronel Armando Frías. Número 3. El 13 de septiembre realizaron una marcha en protesta por el ingreso de elementos del Ejército a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y al Instituto Politécnico Nacional, IPN. Número 4. El escozor del movimiento y la falta de apertura de las autoridades, aunada a la represión, los llevaron a realizar otra marcha el 2 de octubre de 1968. Se aglomeraron en la Plaza de las Tres Culturas. Esa tarde, alrededor de las 5 horas, 2 helicópteros sobrevolaron el lugar y lanzaron 2 luces de bengalas. Se presume que esa era la señal para iniciar el fuego contra los manifestantes. A partir de ahí inició el tiroteo contra estudiantes, académicos y obreros que ahí se encontraban.
Número 5. Investigaciones han señalado que se trató de 8.000 militares, 300 vehículos armados entre tanques, jeeps con ametralladoras y vehículos blindados. Número 6. Estimaciones que han realizado investigadores y activistas afirman que se dispararon 15.000 proyectiles. Número 7. De los muertos aún no hay una cifra exacta, pero expertos estiman que fueron alrededor de 300, además de 700 heridos y más de 5.000 desaparecidos. El gobierno mexicano reconoció solo 26 víctimas. Número 8. Fue el único movimiento estudiantil en 1968 en el mundo que terminó en una matanza. Duró 146 días. Número 9. El presidente en ese entonces era Gustavo Díaz Ordaz, pero investigaciones apuntan a que Luis Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, fue quien dio orden a la matanza de los estudiantes del 2 de octubre. Número 10. A todo lugar, el gobierno mexicano buscaba apaciguar los grupos de manifestaciones, ya que estaba por inaugurarse los Juegos Olímpicos de 1968, que tuvieron lugar en México. Iniciaron el 12 de octubre, 10 días después de la matanza.